Bien, iniciamos entonces con la segunda parte del capítulo cuarto del libro de Grondán sobre neoplatonismo, el capítulo no del libro, eh, que está dedicado a la figura de Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín, uno de los padres de la Iglesia católica, y se titula La cristianización de la metafísica en Agustín. Bueno, Grondán comienza diciendo, Grondán que lo considera un autor antiguo, estamos hablando de la patrística, él lo considera un periodo todavía perteneciente a la antigüedad. Eh, Dice que es el autor antiguo de quien poseemos el mayor número de textos. Eh, sí, es impresionante la cantidad de escritos que se conservan de Agustín. Y especialmente importante para la metafísica es su autobiografía, las confesiones. Es el primer ejemplo, ya lo va a decir más adelante también, el primer ejemplo de metafísica escrita en primera persona. Después seguiría las famosas meditaciones metafísicas de Descartes, también escritas en primera persona. Si se puede hablar de metafísica en San Agustín es porque en esta obra él relata en las confesiones su propia formación intelectual, que está fuertemente marcada por la metafísica griega y neoplatónica sobre todo. En la nota 20 encontramos la siguiente aclaración. Agustín ha conocido bastante menos a Aristóteles, eh, menos que a Platón y que a los neoplatónicos, neoplatónicos digo bien, sintiéndose desalentado, dice, por la sequedad de su tratado de las categorías, que era de lo poco que se conocía en su época, y no conoció muy seguramente su metafísica. En la época de Agustín los libros de Aristóteles tenían además la reputación de ser muy difíciles. Tengamos en cuenta que ni la metafísica, a la metafísica no la podía conocer tampoco porque todavía no había reaparecido en Occidente por la vía oriental, por donde fueron rescatados los textos aristotélicos. Esto lo vamos a ver en el próximo video. Como los escritos metafísicos de Aristóteles, la metafísica concretamente, vuelve a ingresar a la Europa occidental tardíamente, hacia el siglo XII. Continúa Grondán. Ciertamente, su primera formación fue sobre todo literaria y retórica, deudora de los escritos de Cicerón, que marcan profundamente el estilo y el pensamiento de este obispo de Hipona, que por eso se lo conoce como Agustín de Hipona, porque llegó a ser obispo de Hipona. Y Agustín también él fue un potente orador y un brillante profesor de retórica. Pero en sus escritos más tardíos y ya en sus confesiones, Agustín tiende a despreciar este arte solamente literario en el que sin embargo nunca dejó de sobresalir, exaltando preferentemente una sabiduría más filosófica, más platónica, pero que él identificará con la revelación cristiana. Esta identificación de la que habla Grondán entre la filosofía platónica y la revelación cristiana es fundamental. Vamos a ver, vamos a seguir viéndolo. En Agustín, de hecho, su verdadera vocación religiosa no le llega antes de una vocación filosófica, una especie de conversión filosófica que hace posible la conversión religiosa. Su apertura a la sabiduría filosófica la que termina derivando en su conversión religiosa, como vamos a ver. Entonces las primeras fuentes de su conversión son filosóficas. La lectura a la edad de 19 años del Hortensius de Cicerón, el año 373 sería entonces la conversión filosófica. Él nació en el 354, 373, 19 años, conversión filosófica con el Hortensius de Cicerón, importante autor latino del siglo, entre el siglo 2 y 1 antes de Cristo. Esta obra de Cicerón, bueno, no se ha conservado completa, pero era similar, explica Grondán, al protréptico de Aristóteles, es decir, una invitación a la filosofía, una invitación a la vida filosófica, a la sabiduría entendida en ese sentido.
y que invita a renunciar a los asuntos del mundo temporal para consagrarse a la vida del espíritu, dedicada a los bienes superiores del mundo inteligible. Este ideal neoplatónico de sabiduría y de trascendencia, de renunciar a lo sensible, impregna de arriba abajo los primeros diálogos de Agustín, ya antes, bastante antes de las Confesiones, llamados diálogos de Casiciaco, por el nombre de la villa cercana a Milán, donde fueron escritos poco después de la conversión religiosa de San Agustín en 387. Es decir, los diálogos de Casiciaco, los primeros escritos que está considerando aquí Grondán, ya datan de fecha posterior a la conversión religiosa, que vendría unos 14 años después de la filosófica, 387. Y todo eso está contado con detalle en las Confesiones. Por supuesto que son 13 libros muy, muy largos y que no podemos hacer otra cosa más que recortar aquí la información. Aquí hay algunos de los títulos de los diálogos de Casiciaco. Y las Confesiones, que es donde queremos llegar, es la obra que nos interesa analizar aquí, fueron redactadas una decena de años después de estos diálogos, y continuaron viendo en la conversión a la filosofía de bastante antes, de 15 años antes, del 373, el anuncio de la conversión más religiosa de 387. Signo de que Agustín, el San se me escapa a cada rato, la tradición, Agustín quiso insistir menos en lo que separaba la revelación cristiana de la metafísica platónica que en lo que las unía. Esto es fundamental. Esto él lo vivía así. Esto es importante. No se trataba de una estrategia, de política cultural, digamos. Él lo vivía así. Él vivía esa identidad, esa fusión entre la metafísica platónica y la revelación cristiana, en la que vamos a seguir ahondando. Continúa Grondán. Si se puede hablar de una cristianización de la metafísica griega en Agustín, también podría hablarse con igual derecho de un replanteamiento metafísico del mismo cristianismo. Agustín era cristiano y es la metafísica platónica la que realmente lo lleva a revisar y a replantear justamente metafísicamente el cristianismo, a buscar una nueva lectura de los fundamentos del cristianismo. El punto de partida de Agustín en las Confesiones es la inquietud del corazón humano, y acá vamos a empezar a ver ya desde ahora las resonancias plotinianas de todo esto que escribe Agustín en las Confesiones. La agitación perpetua de nuestra existencia, en sí misma un problema, tiende, explica plotinianamente Agustín, a la dispersión en lo múltiple. Acá estamos ya literalmente hablando en términos plotinianos. Asociada a un régimen de tentaciones sensibles y hasta claramente sensuales para Agustín. Él cuenta muchas cosas allí con lujo de detalles. Sus confesiones son un relato de la conversión del corazón que se sustrae a las tentaciones de la carne, de la curiosidad y de la ambición para volverse hacia el uno en quien el alma podrá por fin encontrar el descanso. Dios, que es la quietud misma, dirán las últimas líneas de las Confesiones. Entonces, la metafísica de Agustín, inaugural en cuanto se realiza en primera persona, esto ya lo comentamos, cuenta la odisea de esta conversión que toma en él la forma de una confesión en todos los sentidos del término. Se trata de a la vez de una confesión de alabanza, en el sentido de profesión de fe, confesión de alabanza, confesión religiosa, profesión religiosa, de religiosidad, dirigida directamente a Dios, y de una confesión de culpabilidad, confessio peccatorum, de la finitud que busca en vano ser su propio principio, porque no es en verdad más que una simple región de indigencia en el momento en que se aleja de la estabilidad divina, de la stabilitas divina. Aquí está esta referencia
no tiene mayor importancia este pasaje, pero yo lo marqué para que entiendan cómo se lee. Esto es el libro 2 de las Confesiones, capítulo 10, parágrafo 28. Entre la conversión filosófica y la religiosa, propiamente dicha, se sitúa el paso de Agustín por el maniqueísmo, que ya es una forma de cristianismo, pero es una forma herética, una forma, digamos, una secta que se la considera herética y que vamos a ver que después el mismo Agustín declaró absolutamente, bueno, una obra de charlatanes y absolutamente descaminada. Entonces, volvamos, lo que se busca entonces es la conversión y la vuelta a la estabilidad que nos da encontrar en nosotros ese centro, ese uno. Pero ¿dónde y cómo hallar esta estabilidad y esta quietud divinas? Cicerón ciertamente le despertó para la filosofía, pero Agustín en un primer momento se dejó seducir por la doctrina maniquea profesada por el profeta babilonio Mani, en el siglo III. El maniqueísmo era por aquella época una doctrina muy difundida que proponía en realidad una explicación del todo racional. Fíjense que, en definitiva, Agustín no es un hombre de fe ciega, sino que busca una fe racional, busca una explicación de su fe, busca una base racional de su fe. Y la explicación que ofrecía el maniqueísmo de todo nuestro universo pasaba por plantear dos grandes líneas, una dualidad maniquea, como se ha hecho, como ha pasado a la historia, una dualidad, una polaridad muy tajante y muy esquemática. Y dice, consistía en esto, esta dualidad. Hay en Dios dos grandes principios que forman parte de Dios, el bien y el mal, que están en lucha feroz permanente. En una primera guerra, el principio del mal se habría inicialmente rebelado contra el principio de la luz o el del bien, y esta lucha se refleja hasta en la naturaleza del hombre. Si su cuerpo es obra de las tinieblas, fíjense lo corporal siempre denostado, su alma es una parcela de luz que no espera más que ser salvada gracias a la intercesión de un mediador que promete ejercer, gracias a la intercesión de mediador que promete ejercer Cristo. Su victoria final representa la victoria del principio de luz sobre el principio de las tinieblas. Bueno, por lo menos, como explica Agustín, esta sabiduría tenía el loable mérito de explicar el problema del mal. ¿Por qué existe el mal en este mundo creado por un Dios sumamente bueno, todopoderoso, perfecto? ¿Por qué es que existe el mal? Bueno, esta explicación maniquea tenía el mérito de explicar, de hipotetizar un origen de ese mal en esta dualidad constituyente del propio Dios. Pero, dice Grondán, si Agustín comenzó a dudar de la credibilidad del maniqueísmo, se debió a que sus adeptos mantenían una concepción demasiado material de la divinidad. ¿Cómo podía existir en Dios, sede del bien supremo, una dualidad original del bien y del mal? Si, como enseña la metafísica griega, y aquí estamos apelando a lo que ya empezó a conocer Agustín de Platón y un poco de Aristóteles también, y un poco de Plotino también, si Dios es incorruptible, sumamente bueno, sumamente perfecto, parece bastante blasfemo pretender encontrar en Dios un principio de corrupción. Bueno, aunque acá, como señala Grondán, hay que decir que el Dios de las Sagradas Escrituras, sobre todo del Antiguo Testamento, es un Dios bastante caprichoso, bastante cambiante, y no es tan incompatible con la idea de cambio, de corrupción, de volubilidad del carácter, por ejemplo. Pero bueno, la solución a esta aporía del origen del mal en un mundo creado por un Dios perfecto solo podía encontrarse en otra manera de entender las Escrituras y la naturaleza divina. Y esta manera le fue sugerida sorprendentemente por el
platonismo, puesto entre comillas aquí, que no es otra cosa que el neoplatonismo que estaba en boga en su época y que por supuesto no se llamaba neoplatonismo sino platonismo. Y la lectura decisiva que Agustín hace del platonismo la relata de manera tan dramática como enigmática el libro 7 de las Confesiones. Y dice allí: me procuraste, esta segunda persona es siempre Dios, está permanentemente hablando con Dios en segunda persona del singular y tratándolo de tú. No sé si han podido leer algún pasaje de las Confesiones de Agustín. A veces se vuelve incluso un poco gracioso porque está permanentemente demostrándole su devoción y su amor y le dice tesoro mío, parece que estuviera hablando con su amor, con su pareja, digamos. Falta que diga cosita linda, alguna cosa así. Bien. Y allí dice entonces: me procuraste por medio de un hombre hinchado con monstruosísima soberbia ciertos libros de los platónicos traducidos del griego al latín. No puede decirse con exactitud, dice Grondin, de qué textos de Plotino o de Porfirio se trata aquí. Por fuerza se trataba de Plotino o de Porfirio, porque Proclo era más bien contemporáneo o más bien un poco posterior a Agustín. Pero sí está claro qué leyó o qué quiso leer Agustín en esos textos de Plotino o de Porfirio, que es decir más o menos lo mismo, Plotino o Porfirio. Y fíjense, porque esta cita es fundamental, vamos a verla con detalle. Y en ellos leí, y el mismo Agustín aclara, no ciertamente con estas palabras, pero sí sustancialmente lo mismo, apoyado con muchas y diversas razones, que en el principio era el Verbo, y Verbo estaba con Dios, y Dios era el Verbo, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se ha hecho nada. Lo que se ha hecho es vida en Él, y la vida es la luz de los hombres, y la luz luce en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron. Y que el alma del hombre, aunque da testimonio de la luz, no es la luz, sino el Verbo. Dios es esa la luz verdadera que ilumina a todo el hombre que viene a este mundo. Y que en este mundo estaba, y que el mundo es hechura suya, y que el mundo no le reconoció. Fíjense lo que dice acá Grondin. Uno se frota los ojos. Agustín dice haber encontrado en los libros de los platónicos un pasaje que es a todas luces un pasaje del cuarto evangelio, del Evangelio de San Juan. Y lo que es más, ese texto neotestamentario afirma alguna cosa que los neoplatónicos no habrían podido aceptar jamás, a saber que el Verbo se ha hecho carne, la figura del mediador, de Cristo, del Mesías. La idea de encarnación, en efecto, siempre les pareció a los neoplatónicos ortodoxos contraria a la idea de lo divino. La carne justamente no tiene nada que ver con lo divino y no es compatible, no puede haber una encarnación de lo divino. Pero Agustín además se toma la molestia de subrayar y de aclarar honestamente que él no pudo encontrar en estos textos de los neoplatónicos la idea de encarnación en realidad. Es una idea que solamente la encontró en las Escrituras. Pero entonces, ¿por qué dice Agustín que encontró en los libros platónicos un pasaje que es un eco del cuarto evangelio? Y después se tiene que tomar el trabajo de aclarar que en realidad en esos libros no hay todo lo que dice que encontró. Y bueno, la única respuesta que cabe dar es que fue un recurso retórico que obedecía en realidad a una profunda convicción de San Agustín, que como les digo fusionaba en lo más hondo de sus convicciones la metafísica neoplatónica con sus creencias cristianas. Entonces, se explica aquí Grondin: aunque la práctica choca con nuestros escrúpulos filológicos, de lectura cuidada de los textos, Agustín ha recurrido aquí a un procedimiento retórico que no era nada inusual en su época y que le permite señalar
el acuerdo de fondo entre la revelación cristiana y la filosofía más pujante en su tiempo, el neoplatonismo. Veamos un momento esta nota 28, que hay una cita de O'Donnell, de este autor O'Donnell, que dice: Agustín emplea un recurso retórico de importancia central para su presentación de las doctrinas de los platónicos, al que se le ha prestado comparativamente poca atención. No cita ni parafrasea a los libros platónicos mismos, con lo que hace que sea difícil identificarlos, si son de Porfirio o si son de Plotino. No cita, no los menciona tampoco ni a Plotino ni a Porfirio, sino que cita las ipsísima verba, las palabras mismas de las escrituras cristianas, como si le ofrecieran un buen resumen del contenido de una obra filosófica no cristiana. A ver, resumiendo, diciéndolo de manera un poco brutal, yo quiero demostrar cómo son de compatibles los neoplatónicos con la Biblia, y entonces directamente digo que ellos dicen algo que en realidad dice la Biblia. Es un procedimiento bastante deshonesto a simple vista, pero que obedecía, como digo, a una profunda convicción de Agustín, de que eran compatibles y que debía ser eso demostrado y creído. El sincretismo a que da lugar es algo que parecía obvio en su tiempo, es decir, no era un recurso que llamara demasiado la atención y que chocara mucho en su tiempo. Bien, entonces allí donde nosotros estaríamos dispuestos a poner de relieve la diferencia entre esos dos universos de pensamiento, el neoplatonismo y el cristianismo, Agustín subraya más bien la convergencia sin ignorar en absoluto las diferencias. Es decir, él es consciente de las diferencias, pero está convencido de que hay una convergencia y una coincidencia que hay que destacar. Agustín dice en sustancia que en los libros de los platónicos se encuentra ya todo, salvo la doctrina de la encarnación del verbo propia del cristianismo. Y en una época en la que el cristianismo no ocupaba todavía una posición dominante y estaba en concurrencia con otros cultos paganos, lo que más le importaba a Agustín era mostrar que estaba perfectamente de acuerdo con la metafísica de su tiempo, con la metafísica más poderosa de su tiempo, que era el platonismo. Metafísica que para él, para Agustín, no era precisamente la de Plotino o Porfirio específicamente, no le importaba reproducir la doctrina de esos autores tal como ellos la profesaban, sino justamente todo aquello que se ajustara a la concepción de la divinidad cristiana que él mismo intentaba pensar, al principio divino unitario del cristianismo que él estaba queriendo pensar filosóficamente a fondo. Entonces, ese principio divino lo describe Agustín apelando a una conceptualidad fuertemente neoplatónica. Agustín dice haber recibido primeramente de esos libros de los platónicos una exhortación a entrar en sí mismo, en lo más íntimo de su ser. Allí, afirma Agustín, con un texto sobre el que hay concordancia en ver referencias textuales a Plotino. Fíjense las resonancias de Plotino y de Platón mismo. Entré y vi con el ojo de mi alma sobre mi mente una luz inconmutable. Inconmutable es inmutable, inmóvil, una luz. Era como si la luz del día, el sol, brillara mucho más intensamente y llenase todo el espacio de un inmenso resplandor. Pero no era esto aquella luz del día, sino cosa muy distinta y muy distinta de todas estas. Era una luz nueva, una luz especial. Era como una luz. Esta experiencia extática, que no se trata de otra cosa, como tampoco en Plotino, está descrita en una terminología que es ciertamente más platónica que escrituraria. Pero Agustín se inspira a la vez en textos más bien bíblicos, al decir que en ese éxtasis, ojo aquí la errata, no dice texto, dice éxtasis, fíjense la edición francesa, sino, al decir que en ese éxtasis ha comprendido lo que Dios había dicho a Moisés cuando le había gritado: yo soy el que soy, en Éxodo 3:14. El ser de Dios ha de ser comprendido como el ser pleno
el ser permanente, fuente de todo ser. Esta es la interpretación entonces que dice Agustín, que comprende a partir de sus lecturas platónicas, comprende lo que realmente quiere decir el yo soy el que soy del Éxodo 3:14, que Dios es el ser pleno, el ser permanente, fuente de todo ser. Las cosas que están por debajo de él ni son en absoluto, ni en absoluto no son, ¿no? Como las cosas sensibles en Platón, ¿no? Son ciertamente porque proceden de ti, mas no son porque no son lo que eres tú, y solo es verdaderamente lo que permanece inconmutable, ¿no? Como las ideas, como las hipóstasis de Plotino también. Ratifica la identidad platónica entre el ser y el ser verdadero, y el ser, tres cosas, entre el ser verdadero y el ser permanente, ¿no? Que se ofrece a una visión directa, ¿no? Como las ideas. A este ser de Dios, Agustín lo llama con constancia el id ipsum, literalmente eso mismo en persona. Continúa Grondán, podría decirse, siguiendo al Éxodo 3:14, yo soy el que soy, que estaría refiriéndose a esta expresión id ipsum a el ser mismo, en el sentido permanente del verbo ser, pero el id ipsum remite a la vez al ser en sí, al catauto, al por sí mismo de la idea platónica, que existe por sí misma, y de la que no se puede hablar sino diciendo que se trata de aquello mismo que es. De este ser que existe en grado supremo, Agustín afirma que es sumamente bueno. Hay así identidad entre el ser supremo, la suprema bondad o el bien sumo. Pero, y aquí la diferencia con Platón, no así con Plotino, pero sí con Platón, pero este bien es tan elevado que es más grande y mejor aún que todo cuanto podamos pensar, dice Agustín en una fulminante anticipación de la fórmula que San Anselmo hará célebre. San Anselmo en el próximo capítulo. Es decir que esta realidad inteligible no puede darse a ver más que a la luz de una iluminación, de un éxtasis, que excede nuestra capacidad de comprensión. Un poco como en Platón, Aristóteles o en Plotino, pero sobre todo como en Plotino, no podemos llegar a entreverla, a esta divinidad inteligible, a este principio supremo inteligible, más que en breves momentos de éxtasis. Y es que estamos sometidos a la dura condición del tiempo que nos impide asir adecuadamente la realidad eterna. Y aquí vienen las famosas y muy brillantes reflexiones sobre el tiempo contenidas en el libro 11 de las Confesiones de San Agustín. Y fundantes, si bien hay reflexiones sobre el tiempo ya en Aristóteles, por ejemplo, muy importantes, son de alguna manera fundantes estas reflexiones sobre el tiempo que hay en San Agustín. Y sobre nuestra condición temporal, sobre todo, ¿no? Esto va a ser muy importante también para Heidegger, ¿no? Algunos ya lo habrá visto. El tiempo no es solamente la medida del movimiento, como decía la física de Aristóteles, sino que es ante todo la expresión del desorden de nuestro ser disperso en lo múltiple. Es como sinónimo vivir en el tiempo, es como sinónimo para Aristóteles, para Agustín, perdón, y para Plotino también de alguna manera, como un sinónimo de vivir en lo múltiple, de vivir en la dispersión, de vivir alejado del uno. Porque fíjense que el éxtasis, ese que se quiere alcanzar y que solo a rato se puede alcanzar, es como una huida del tiempo, como una huida de esa dispersión y como un presente, un éxtasis, un orgasmo, si me permiten decirlo así, que no tiene ningún tipo de temporalidad, es una huida del tiempo. Las reflexiones sobre el tiempo en el libro 11 de las Confesiones siguen de cerca las de Plotino, en la Eneada, en el volumen 3 de las Eneadas, que fue el primero en hablar de una diástasis del alma, diástasis
que habíamos traducido como dispersión, separación, alejamiento, y que Agustín traduce con la idea de una distensio animi, de una distensión del alma. Esa distensión debe ser tomada a la letra, como una distracción, de la tensión, tentio, esencial en él o del alma que aspira a volver a su centro. Un alma distendida es un alma que no tiende, que ha dejado de tender a su centro. El alma que se ha distraído no puede vivir más que en la fragmentación, figurada por, y aquí hay otra errata muy grave, no dice el texto en francés las diferentes estasis o detenciones, esto de las detenciones se lo inventó el traductor castellano, sino que dice los diferentes éxtasis del tiempo. Esto de los éxtasis del tiempo también lo va a retomar Heidegger. Los 3 diferentes éxtasis del tiempo, pasado, presente y futuro, que no existen para Agustín, como tampoco para Heidegger, más que en las actitudes de mi espíritu, respectivamente en las de la memoria, que ahí reside el pasado, la atención, allí reside el presente, y en la expectativa, que solo gracias a la expectativa podemos hablar de porvenir o de futuro. ¿Cómo escapar de esta distensión, de esta tensión distraída, sino mediante una reorientación de la intentio hacia lo eterno, el uno, que nos sustrae a la fragmentación? Justamente, de eso se trata, ¿no? De ahí que Agustín recupere el gran tema neoplatónico de la conversión, epístrofe o retorno también, que atraviesa las conversiones. Las confesiones, perdón. Los neoplatónicos la entendían en el sentido de un retorno a lo uno. El tema también depende también del Nuevo Testamento. El tema aparece también, el tema de la conversión, la fórmula metanoiete, convertidos, Juan el Bautista, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, pero también se remonta a Platón, una vez más, que fue el primero en exhortar a una metanoia, a una conversión o un retorno completo del alma, ¿no? En cambio, propia de Agustín y del mensaje cristiano es ciertamente la insistencia en la mediación de Cristo, que son este elemento, la figura de Cristo y la idea de creación ex nihilo, son las dos grandes novedades que aporta el cristianismo, los dos grandes ingredientes nuevos que vienen a aparecer en este tipo de autores como Agustín. Pero esta intercesión de Cristo se describe en los términos de la metafísica neoplatónica. También se la concilia en términos neoplatónicos. Bueno, aquí esta cita no la voy a leer entera, pero se menciona al Hijo del Hombre, mediador entre ti, uno, y nosotros, muchos, divididos en muchas partes por la multitud de las cosas. Bien. Más interesante que esta cita larga de las confesiones me parece esta cita de la ciudad de Dios que hay en la nota 33, más breve y más clara. Prendada como está el alma humana de las cosas temporales y mudables, no se parece en nada a este ser incorpóreo, eterno e inmutable, ¿no? El uno, el ser con mayúscula. Para curarla es necesario un mediador, Cristo, porque no hay relación posible entre la pureza inmortal que está en lo alto y las cosas mortales de abajo. Fíjense aquí cómo está todo perfectamente combinado, encajado, neoplatonismo con la figura del mediador de Cristo. Entonces, aunque el verbo se ha hecho carne, idea ajena al neoplatonismo ortodoxo, pero fundamental para el cristianismo, y sobre todo para un autor como Agustín, que escribió un De Trinitate, hablando de la Santísima Trinidad, Agustín llama, con un espíritu neoplatónico, a la trascendencia de lo sensible. El alma se encuentra como fuera de sí misma en este mundo sensible. Si se encuentra también agitada, inquieta, es porque le anima la nostalgia del mundo inteligible, que es su verdadera patria. Esta patria inteligible
corresponde a lo que Agustín llamará, en la gran obra maestra de su madurez, la ciudad de Dios. Idea igualmente de inspiración plotiniana, porque, como el mismo Agustín nos recuerda, hay una frase de Plotino que habla de se debe huir a la clarísima patria, allí está el Padre y allí están todas las cosas. ¿En qué bajel o cómo se ha de huir? Haciéndose semejante a Dios. Esta idea, bueno, de hacerse semejante a Dios también se puede remontar hasta Platón, en el Timeo. Fíjense aquí la nota, al final el célebre pasaje del Timeo se recuerda, donde Platón habla de la homoiosis teo, hacerse igual a lo divino. Entonces, estamos hablando siempre de neoplatonismo, que incluye, por supuesto, las enseñanzas de Platón como centrales. Bien, Agustín, y con esto termina el capítulo, ha contribuido así, y más que cualquier otro autor, a la apropiación por el mundo cristiano del horizonte del pensamiento platónico y de su idea de un mundo inteligible más esencial que el nuestro. De este modo, el pensamiento de Agustín ha puesto las bases de la metafísica medieval, fundada sobre la identidad entre la sabiduría suprema buscada por los griegos, la metafísica, la filosofía, la ciencia de los primeros principios del ser en cuanto a ser, y la sabiduría revelada en las Sagradas Escrituras. Muy bien.